El sol apenas despuntaba sobre las colinas polvorientas que rodeaban la ciudad mexicana de Querétaro, cuando el primer rayo de luz se filtró a través de las grietas de las persianas rotas. En la casa deteriorada al final de una calle empedrada, donde el aire olía a tierra seca y humo de leña quemada, Eco yacía acurrucado en un rincón del suelo frío de baldosas agrietadas. Su pelaje moteado, una mezcla irregular de grises y marrones que recordaba las sombras de un bosque olvidado, se erizaba ligeramente con el cambio de temperatura. Eco no era un perro común, su nariz, húmeda y sensible como un radar viviente, captaba no solo los olores del mundo físico, sino las emociones que flotaban en el aire como invisibles nubes tóxicas. El odio, por ejemplo, tenía un aroma ácido, punzante, como vinagre derramado sobre metal oxidado. Y esa mañana, como todas las mañanas, ese olor se intensificaba antes incluso de que oyera los pasos. Valeria descendió las escaleras con un ruido sordo, sus zapatillas desgastadas golpeando cada peldaño como si estuviera pisoteando recuerdos no deseados. Llevaba en la mano un periódico enrollado, tieso por el uso repetido, y en su rostro se dibujaba una mueca de amargura que Eco podía oler desde metros de distancia. Era una mujer de unos 40 años, con el cabello negro recogido en un moño descuidado y ojos hundidos por noches de insomnio. Su divorcio reciente la había dejado como una cáscara vacía, llena de rencor hacia un hombre que la había abandonado por otra. Pero Eco, el perro que había encontrado abandonado en la calle meses atrás, se había convertido en el blanco involuntario de esa furia contenida. «Eres igual a él», murmuraba ella a menudo, como si el animal pudiera entender sus palabras. Y en cierto modo, Eco lo hacía, no a través del lenguaje, sino de los olores que emanaban de su piel, ira mezclada con un toque salado de lágrimas reprimidas. Eco levantó la cabeza al oírla acercarse, sus orejas puntiagudas temblando ligeramente. El olor llegó primero, ese ácido corrosivo que le hacía contraer las fosas nasales. Intentó retroceder, pero el rincón era su único refugio, un espacio estrecho entre la pared desconchada y una mesa coja cubierta de platos sucios. Valeria entró en la cocina, el aire se espesó con el aroma rancio de café recalentado que burbujeaba en la estufa. Tomó una taza con manos temblorosas, sorbió un trago que le quemó la lengua, y entonces sus ojos se posaron en Eco. «Maldito perro», espetó, su voz resonando como un eco distorsionado en la habitación vacía. El periódico se levantó en el aire, silbando como una serpiente lista para atacar. El primer golpe aterrizó en sus costillas, un impacto sordo que reverberó a través de su cuerpo delgado como un trueno lejano en una tormenta. Eco gimió, un sonido bajo y gutural que salía de lo profundo de su garganta, no solo de dolor físico, sino de una confusión instintiva. ¿Por qué? Su mente canina no formulaba preguntas complejas, pero sus sentidos lo inundaban todo: el tacto áspero del papel contra su piel, el olor metálico de su propia sangre cuando una herida antigua se reabrió ligeramente, el sonido de su propia respiración acelerada mezclándose con los jadeos de Valeria. Ella golpeó de nuevo, esta vez en el lomo, y las palabras brotaron como veneno, inútil y sucio, como él. Siempre ensuciando todo, siempre estorbando. Eco se encogió, sus patas delanteras cubriendo su hocico en un gesto instintivo de protección. El dolor era agudo, como agujas calientes clavándose en su carne, pero peor era la ola de emociones que lo envolvía. El odio de ella se filtraba en su nariz, haciendo que su estómago se revolviera, mientras los golpes continuaban, 3, 4, hasta que Valeria se cansó y dejó caer el periódico al suelo. Eco recordó fragmentos de su pasado. No eran memorias claras como las de un humano, sino impresiones sensoriales, el calor de una camada de cachorros apiñados en una caja de cartón abandonada bajo la lluvia, el olor dulce de la leche materna que se desvanecía cuando su madre fue arrastrada por un camión de basura. Había sobrevivido en las calles, olfateando basuras para encontrar restos de comida, esquivando patadas de transeúntes indiferentes. Valeria lo había recogido una tarde de tormenta, ofreciéndole un techo y comida ocasional, pero pronto el refugio se convirtió en una cárcel de rencor. Eco no odiaba, su instinto era de supervivencia, de adaptarse. Pero en ese momento, acurrucado y jadeante, sintió una soledad profunda, como un vacío que succionaba el calor de su cuerpo. Valeria se enderezó, respirando con dificultad, y se sirvió más café. «Ve a tu rincón, bestia», murmuró, dándole una patada final que lo envió rodando hacia la sombra bajo la mesa. Eco se arrastró allí, su cola entre las patas, lamiendo una herida fresca en su flanco. El sabor salado de su propia sangre se mezclaba con el polvo del suelo,
y el frío de las baldosas se filtraba a través de su pelaje, haciendo que tiritara. Solo en ese espacio estrecho, rodeado por el olor persistente del odio, ahora atenuado, pero aún flotando como humo, Eco dejó escapar un gemido suave, casi un lamento. Era un sonido que evocaba la vulnerabilidad pura, no el aullido de un lobo en la noche, sino el susurro de un ser roto buscando consuelo en la nada. El lector podía imaginarlo, sentirlo casi, el temblor de su cuerpo, el calor húmedo de las lágrimas imaginarias en sus ojos caninos, la empatía que brotaba como una fuente inesperada, pero en medio de ese dolor, algo nuevo surgió en la mente de Eco. Mientras lamía sus heridas, notó cómo su saliva dejaba un rastro sutil en el suelo, un olor propio que se mezclaba con el ambiente. Su nariz hipersensible captó el cambio, el ácido del odio de Valeria se diluía ligeramente cuando pasaba cerca, como si su esencia canina actuara como un contrapeso. Era un triunfo inesperado, una chispa de agencia en su mundo de sumisión. Experimentó, orinando discretamente en un rincón oculto, no por necesidad, sino por instinto. El olor se extendió, tenue pero persistente, y cuando Valeria pasó de nuevo, frunció el ceño, pero su ira pareció disiparse un poco, reemplazada por una confusión vaga. Eco levantó la cabeza, sus ojos ámbar brillando con una inteligencia primal. Podía manipular, no con palabras o acciones directas, sino con los hilos invisibles de los aromas. Era como si su cuerpo, marcado por el abuso, hubiera desarrollado una defensa sutil, un eco de las emociones ajenas que podía reflejar y alterar. El día transcurrió en una rutina asfixiante. Eco permaneció bajo la mesa, observando cómo Valeria se movía por la casa, limpiando con movimientos bruscos, murmurando maldiciones contra su exmarido, cuyo nombre, Roberto, salía de sus labios como un escupitajo. «Te voy a hacer pagar, Roberto. Todo lo que me quitaste», decía en voz baja mientras fregaba el piso, ignorando el charco que Eco había dejado. El perro captaba cada matiz, el olor a sudor fresco cuando ella se agitaba, el sonido de sus uñas arañando la madera de la mesa en frustración. Afuera, el viento traía aromas de la ciudad, humo de autos, frituras de un puesto callejero, el dulzor lejano de flores en un jardín vecino. Eco anhelaba esa libertad, pero la puerta estaba cerrada con llave, y su cadena invisible de miedo lo mantenía atado. Al atardecer, cuando el sol teñía el cielo de naranja polvoriento, Valeria tomó el teléfono. Eco, aún oculto, aguzó los oídos. La conversación fue en susurros, pero su voz se endureció. «Sí, tengo un plan. Ese perro, no es sobre el perro. Es sobre Roberto. Voy a descargarme de una vez por todas». El olor cambió entonces, del ácido familiar del odio surgió algo nuevo, un aroma denso y ominoso, como humo de pólvora antes de una explosión. Era peligro, puro y crudo, impregnando el aire y haciendo que el pelaje de Eco se erizara por completo. Se tensó, sus músculos rígidos, sintiendo que algo peor se avecinaba, un torbellino que lo arrastraría más allá de los golpes matutinos. ¿Qué vendría después? El silencio de la casa se volvió opresivo, cargado de promesas oscuras. La lluvia comenzaba a caer con un repiqueteo suave sobre el techo de zinc oxidado, un sonido que Eco interpretaba como un susurro lejano de advertencia. Después del ritual matutino de golpes y maldiciones, Valeria había salido de la casa con un portazo que hizo vibrar las ventanas, dejando atrás un rastro de perfume barato mezclado con el ácido persistente de su ira. Eco, aún dolorido en las costillas donde el periódico había impactado, se levantó con cautela de su rincón bajo la mesa. Sus patas tocaron el suelo frío, y un escalofrío recorrió su espina dorsal. El patio trasero lo llamaba, un espacio estrecho y descuidado rodeado por una cerca de alambre oxidado, donde la hierba crecía salvaje entre montones de basura acumulada y ollas abandonadas. Era su único escape durante el día, un territorio que exploraba con la nariz pegada al suelo, captando los olores del mundo exterior que se filtraban a través de las grietas. Eco empujó la puerta trasera con el hocico, un panel de madera astillada que cedía con un chirrido familiar. El aire fresco lo envolvió, cargado con el aroma terroso de la tierra húmeda y el dulzor lejano de flores silvestres que brotaban en el patio vecino. Cojeando ligeramente por el dolor residual, se adentró en el espacio abierto, su pelaje moteado camuflándose con las sombras que proyectaban las nubes grises. El patio era un microcosmos de vida salvaje, hormigas marchando en filas ordenadas sobre una corteza podrida, pájaros piando desde un árbol torcido, y allí, en el borde de la cerca, Sombra,
el gato callejero que había hecho de ese lugar su dominio intermitente. Sombra era un felino negro y esbelto, con ojos verdes que brillaban como esmeraldas en la penumbra, un superviviente de las calles que Eco había encontrado semanas atrás durante una de sus exploraciones. No hablaban con palabras, por supuesto, pero su interacción era un diálogo primitivo de instintos, miradas fijas que transmitían advertencias, gruñidos bajos que compartían secretos de supervivencia. Eco se acercó con la cola baja, no en sumisión total, sino en un gesto de respeto mutuo. Sombra lo miró desde su percha en una caja vieja, sus bigotes temblando al captar el olor de las heridas frescas en el perro. Un gruñido suave escapó de la garganta de Eco, un sonido que decía, dolor hoy, como siempre. Sombra respondió con un ronroneo gutural, arqueando la espalda ligeramente, como si replicara, yo cazo ratones en la noche, tú espera tu momento. Compartieron estrategias sin palabras. Eco olfateaba el suelo en busca de rastros de comida, mientras Sombra saltaba ágilmente sobre la cerca para mostrar un agujero oculto por donde entraban presas pequeñas. Juntos, exploraron el patio, Eco siguiendo el rastro de un escarabajo que olía a tierra fértil, y Sombra acechando una hoja arrastrada por el viento. Era un respiro, un momento de camaradería en un mundo hostil, donde el perro aprendía del gato la astucia de moverse en silencio, y el gato, quizás, admiraba la resiliencia canina, pero el día no era solo exploración. La lluvia se intensificó, pasando de un goteo suave a un torrente que golpeaba el suelo como miles de agujas diminutas. Eco levantó la cabeza, sus orejas empapadas pegándose a su cráneo. El olor cambió, la tierra mojada se mezclaba con un matiz de miedo propio, un aroma almizclado que surgía de su pelaje al anticipar lo inevitable. Valeria regresaría pronto del trabajo, un empleo precario en una fábrica de textiles donde pasaba horas tejiendo hilos de frustración. Eco se refugió bajo un toldo improvisado de lona rasgada, pero el agua se filtraba por todas partes, empapando su pelaje como una esponja helada que absorbía el frío hasta los huesos. El sonido de la puerta principal abriéndose lo alertó. Valeria entró pisoteando, sus zapatos embarrados dejando huellas en el piso. El olor llegó antes que ella, el ácido del odio, ahora potenciado por el agotamiento del día, un hedor que hacía que Eco se encogiera instintivamente. Salió al patio con una cadena en la mano, una correa corta de metal oxidado que tintineaba como campanas fúnebres en un cortejo silencioso. «Ven aquí, plaga», gritó, su voz cortando el aire lluvioso como un cuchillo. Eco se acercó con reticencia, su cola entre las patas, sabiendo que resistirse solo empeoraría las cosas. Valeria lo agarró por el collar raído, atándolo a un poste en el centro del patio, donde la lluvia caía sin piedad. «Ahí te quedas, como mereces». Igual que él, siempre mojado en sus mentiras, la cadena era corta, apenas permitía movimiento, y Eco quedó expuesto al diluvio. El agua punzante como aguja se filtraba en sus heridas abiertas, mezclándose con la sangre que brotaba de nuevo, un olor metálico y cálido que contrastaba con el frío invasivo. Su pelaje se pegaba al cuerpo, revelando las costillas prominentes por el hambre intermitente, y el temblor comenzó, un escalofrío profundo que hacía que sus dientes castañetearan. Era hipotermia inminente, un obstáculo intenso que lo envolvía como una niebla helada. Desde su perspectiva, el mundo se volvía borroso, el tacto del agua fría corroyendo su piel, el sonido de las gotas golpeando como tambores de guerra, el olor de la tierra mojada saturado de su propio miedo. Gimió, un lamento que se perdía en el ruido de la tormenta, pero Valeria ya estaba dentro, gritando a un vecino a través de la cerca, «Este perro es una plaga, como todos los hombres. Siempre ensuciando, siempre quejándose». El vecino, un hombre mayor con voz temblorosa, respondió algo inaudible, pero Eco interpretó las palabras de ella como una amenaza mayor, un presagio de que el abuso no se detendría en golpes. En medio del sufrimiento, Eco usó su sensibilidad hipersensible. Su nariz, incluso bajo la lluvia, captó un olor sutil en Valeria cuando lo ató, un matiz de debilidad, un aroma agrio y metálico que sugería dolor físico oculto, quizás una lesión en su espalda por el trabajo pesado. Era un secreto que ella guardaba, pero Eco lo ecoaba en su mente. Inspirado por esto, ladró de manera peculiar, no un ladrido de miedo, sino uno agudo y persistente, como un eco de alarma que reverberaba en el patio. El sonido atrajo atención inesperada. Un transeúnte, una mujer joven con un paraguas roto que pasaba por la calle adyacente, se detuvo. Miró a través de la cerca, viendo al perro empapado y tembloroso. «Pobrecito», murmuró,
y sin pensarlo dos veces, sacó un pedazo de pan de su bolso, lanzándolo cerca del poste. Eco lo devoró con avidez, el sabor dulce y empapado, un triunfo inesperado en la miseria, un acto de compasión que calentaba su interior por un momento. La escena se tornó emocional cuando, solo bajo la lluvia, Eco recordó a su madre perra. No eran imágenes claras, sino sensaciones, el calor de su cuerpo protector envolviéndolo en la camada, el lametón reconfortante en su hocico, el olor a leche y seguridad que lo arrullaba en las noches frías. Ahora, atado y helado, anhelaba esa protección perdida, un vacío que lo hacía aullar softly, un sonido que tiraba de las cuerdas del corazón del lector, evocando lágrimas por la vulnerabilidad de un ser que solo pedía un toque gentil. La lluvia seguía cayendo, las cadenas tintineando con cada temblor, y el patio se convertía en un escenario de soledad profunda. La noche cayó como un manto pesado, la lluvia amainando a un goteo persistente. Eco, exhausto y entumecido, oyó pasos acercándose de nuevo. Era el transeúnte, la mujer joven, regresando, susurrando a través de la cerca: «Te voy a rescatar, perrito. No puedes quedarte aquí». Su olor era cálido, como pan fresco y bondad, pero entonces, un crujido dentro de la casa. Valeria había oído algo. Salió al patio con una linterna, su rostro iluminado por la luz fría, y descubrió a la intrusa espiando. «¿Qué haces aquí? Lárgate o llamo a la policía», gritó, su voz cargada de furia explosiva. El olor del odio se intensificó, un ácido volcánico que hacía que Eco se tensara, temiendo por su vida inmediata en esa tormenta de rabia humana. El hambre se había convertido en un compañero constante para Eco, un vacío ácido que roía su interior como un ácido corrosivo, disolviendo cualquier rastro de energía que le quedara. Habían pasado 3 días desde que Valeria le había negado comida, un castigo intensificado por el incidente de la noche anterior, cuando el transeúnte había sido descubierto espiando. Ella lo culpaba a él, al perro, como si sus ladridos hubieran atraído la atención no deseada. «Todo es por tu culpa, bestia ruidosa», había gritado mientras lo arrastraba de vuelta a la casa, atándolo a una pata de la mesa con una cuerda improvisada. Ahora, Eco yacía en el suelo de la cocina, su cuerpo debilitado hasta el punto en que sus huesos prominentes se marcaban bajo la piel tensa, como ramas secas bajo una corteza agrietada. Cada movimiento era un esfuerzo, un tirón doloroso en músculos que clamaban por sustento. Valeria entraba y salía de la habitación, ignorándolo deliberadamente, pero su presencia era un torbellino de olores que Eco captaba con su nariz hipersensible. El odio seguía allí, ácido y punzante, pero ahora se mezclaba con un matiz de paranoia, un aroma almizclado y denso como niebla espesa. Ella hablaba sola, un hábito que se había acentuado en los últimos días, sus palabras flotando en el aire como ecos distorsionados. «Te destruiré como él me destruyó», murmuraba mientras revolvía cajones en busca de algo, su voz baja y venenosa, cargada de una promesa oscura. Eco no comprendía el significado exacto, pero interpretaba el tono como una profecía siniestra, un presagio de tormentas mayores. Su instinto le decía que esas palabras no eran solo para el aire, eran una declaración de guerra contra un enemigo invisible, y él, el perro, era el chivo expiatorio. Debilitado por el ayuno, Eco decidió actuar. Usando su percepción única para ecoar emociones, amplificaba el odio de Valeria de manera sutil, dejando orina en lugares estratégicos, un chorrito en el borde de la alfombra raída de la sala, otro cerca del zapatero donde ella guardaba sus zapatos desgastados. No era un acto de rebeldía consciente, sino de supervivencia instintiva. Los olores se extendían, irritando a Valeria y desviando su furia hacia objetos inanimados en lugar de directamente hacia él. Pero en su debilidad, Eco cometió un error inadvertido. Mientras exploraba la casa en un momento de descuido, Valeria había salido brevemente al mercado. Su nariz detectó un olor nuevo y intrigante, un aroma químico, amargo y sintético, emanando de un cajón entreabierto en el dormitorio. Curioso, empujó el cajón con el hocico, revelando un frasco oculto de pastillas, pequeñas cápsulas blancas que rodaron al suelo con un tintineo suave. Era un secreto de Valeria, quizás analgésicos para un dolor crónico que ocultaba, o algo más oscuro, pero para Eco, era solo un objeto con un olor que alteraba el equilibrio emocional de la habitación. El sol del mediodía filtraba rayos polvorientos a través de las ventanas sucias, iluminando el caos sutil que Eco había creado. Sintiendo una oleada de energía residual, decidió escapar brevemente al patio vecino, un territorio desconocido que olía a hierba fresca y a otros animales.
Saltó la cerca baja con un esfuerzo que le costó un jadeo doloroso, sus patas aterrizando en suelo blando y húmedo por la lluvia reciente. El patio era más amplio, con un árbol frutal cargado de mangos maduros que desprendían un dulzor tentador. Pero el obstáculo llegó rápido, un grupo de perros salvajes, una manada de 3 mestizos flacos y agresivos que merodeaban por las calles adyacentes, lo detectaron de inmediato. Sus gruñidos resonaron como truenos lejanos, un sonido que vibraba en el pecho de Eco, acelerando su corazón debilitado. El líder, un perro grande con pelaje enmarañado y cicatrices en el hocico, cargó primero, sus dientes expuestos en una mueca feroz. Eco, aunque hambriento y débil, no era indefenso. Su percepción hipersensible le permitió anticipar el ataque, olió el miedo subyacente en el agresor, un matiz ácido bajo la bravata, y usó astucia en lugar de fuerza bruta. En lugar de confrontar directamente, rodó a un lado, mordiendo una pata expuesta del perro menor que lo flanqueaba, un mordisco preciso que crujió como una rama seca. El agresor gimió y retrocedió, cojeando, lo que desorganizó a la manada. Eco ladró con fuerza, un eco amplificado de su propia determinación, y los perros salvajes, desconcertados por la resistencia inesperada, se retiraron gruñendo hacia las sombras de la calle. Era un triunfo pequeño pero vital, había derrotado a un enemigo con ingenio, no con músculos, y el sabor de la sangre ajena en su boca era un recordatorio amargo de su capacidad para sobrevivir. Regresó al patio propio cojeando, el corazón latiéndole con fuerza, pero el hambre lo golpeó de nuevo como un martillo. Se acurrucó bajo el toldo, lamiendo la pata mordida del encuentro, sintiendo los huesos prominentes bajo su piel como recordatorios palpables de su fragilidad. La escena se tornó profundamente emocional cuando la noche cayó, envolviendo la casa en un manto de oscuridad salpicado por el brillo lejano de las luces de la ciudad. Solo en el patio, Eco levantó la cabeza hacia el cielo estrellado y dejó escapar un aullido, un lamento largo y resonante que vibraba en su pecho como un eco de soledad humana. No era un grito de victoria, sino de anhelo profundo, por la calidez perdida de su camada, por un toque que no doliera, por un mundo donde el hambre no fuera un vacío ácido que lo consumiera. El sonido se extendía en la noche, tocando las cuerdas del alma del lector, evocando una empatía abrumadora por este ser vulnerable, un puente entre el instinto animal y la fragilidad emocional que todos compartimos. Valeria regresó esa noche, su silueta recortada contra la luz de la cocina. El olor de su odio era más intenso, potenciado por el alcohol que había consumido en un bar cercano, un aroma dulzón y fermentado que se mezclaba con el ácido familiar. Murmuraba de nuevo, hablando sola mientras rebuscaba en el dormitorio: «Te destruiré, Roberto. Como él me destruyó a mí». Eco, desde su rincón, la observaba con ojos ámbar que brillaban en la penumbra. Pero entonces, en un giro inesperado, Eco encontró el frasco de pastillas que había desenterrado antes. Lo empujó accidentalmente con la pata mientras se movía, y el frasco rodó al pasillo, justo en el camino de Valeria. Ella tropezó con él al salir del dormitorio, su pie resbalando en las cápsulas esparcidas, y cayó con un golpe sordo, torciéndose el tobillo. Un grito de dolor escapó de sus labios, un sonido agudo que reverberó en la casa como un eco de justicia incipiente. Eco se tensó, su nariz captando un olor nuevo, no solo dolor físico, sino venganza inminente, un aroma oscuro y sulfúrico que alertaba de que el karma estaba comenzando a desenredarse. Algo se desataba en el aire, una cadena de eventos que lo arrastraría a ambos hacia lo desconocido, y el perro sintió un escalofrío profundo, sabiendo que la tormenta apenas empezaba. El dolor en el tobillo de Valeria era un fuego abrasador que se extendía por su pierna como raíces ardientes clavándose en la carne. Después de tropezar con el frasco de pastillas que Eco había movido accidentalmente, yacía en el piso del pasillo, el rostro contorsionado en una mueca de agonía y furia. Las cápsulas blancas se esparcían a su alrededor como perlas malditas, y el olor químico amargo aún flotaba en el aire, mezclado con el sudor frío que brotaba de su piel. «Maldito perro. Todo es por ti», gritó, su voz quebrada por el dolor, pero Eco, desde su rincón en la cocina, no se movió. Su nariz captaba el cambio, el ácido del odio se atenuaba, reemplazado por un aroma agrio de vulnerabilidad, un secreto dolor físico que ahora se revelaba en toda su crudeza. Valeria intentaba levantarse, apoyándose en la pared desconchada, pero cada movimiento enviaba ondas de tormento que la hacían jadear. Estaba inmovilizada temporalmente, su tobillo hinchado como un globo a punto de estallar, obligándola a depender de lo que más despreciaba, el perro que había maltratado,
Eco observaba desde las sombras, su pelaje moteado fundiéndose con la penumbra del atardecer que se filtraba por las ventanas sucias. No era piedad lo que sentía, su mente canina no conceptualizaba tales emociones complejas, sino un instinto calculado. En un giro innovador, eligió no ayudar de inmediato, en cambio, ecoaba su dolor, amplificando los gemidos de Valeria con ladridos bajos y persistentes que reverberaban en la casa como un eco distorsionado. Sus vocalizaciones no eran aleatorias, eran un llamado sutil, un sonido que se extendía más allá de las paredes, atrayendo la atención de los vecinos. El olor del pánico de Valeria se intensificaba, un húmedo almizcle que se pegaba al aire como niebla, y Eco lo usaba como arma pasiva, dejando que su esencia se filtrara por las grietas de la puerta. Fuera, el cielo se oscurecía rápidamente, nubes negras acumulándose como una amenaza inminente. Un trueno retumbó en la distancia, un sonido que vibraba en el pecho de Eco como latidos acelerados de un corazón gigante. La tormenta estalló con furia, la lluvia cayendo en cascadas torrenciales que golpeaban el techo como miles de puños enfurecidos. El patio trasero, ya descuidado, se convirtió en un obstáculo mortal, el agua subía rápidamente, inundando el suelo con un torrente marrón que arrastraba hojas secas y basura acumulada. Eco, aún atado a la cuerda en la cocina, sentía el pánico húmedo invadiendo sus fosas nasales, un olor a tierra ahogada mezclado con su propio miedo instintivo. El agua se filtraba por la puerta trasera, lamiendo sus patas como garras frías y viscosas, subiendo centímetro a centímetro hacia su vientre. Arriesgaba ahogamiento, el nivel crecía, y la cuerda lo limitaba, convirtiendo su refugio en una trampa mortal. Valeria, desde el pasillo, gritaba por ayuda, su voz ahogada por el rugido de la tormenta. ¿Auxilio? El perro, ayúdenme, pero el viento se llevaba sus palabras. Eco, sumergido hasta las rodillas en el agua helada, sentía el tacto invasivo como garras que tiraban de su pelaje, enfriando su cuerpo hasta el núcleo. El hambre de días anteriores había afilado sus dientes, convirtiéndolos en herramientas precisas, y en un acto de desesperación triunfante, mordió la cuerda con ferocidad. El material, ya desgastado por el uso, crujió bajo la presión, fibras se rompían una a una, el sabor áspero y fibroso llenando su boca. Con un tirón final, la cuerda se partió, liberándolo parcialmente. Eco jadeaba, el agua ahora a la altura de su pecho, pero la libertad parcial era un triunfo inesperado. Podía moverse, aunque el collar aún colgaba como un recordatorio de su cautiverio. Los vecinos, alertados por los ladridos persistentes de Eco que cortaban la tormenta como ecos amplificados, comenzaron a reunirse fuera de la casa. Dos figuras emergieron en la penumbra, un hombre mayor con un impermeable improvisado y una mujer con un paraguas roto, los mismos que habían oído los gritos antes. «Escucha eso. Ese perro parece entender todo», murmuró el hombre, su voz temblorosa por el frío, mientras golpeaba la puerta. Eco gruñó en respuesta, no con agresión, sino con instintos que dialogaban en un lenguaje primal, un gruñido bajo que decía, «peligro dentro», guiándolos hacia Valeria. La mujer respondió, «pobre animal», y ella ahí tirada. «¿Llamamos a una ambulancia?». Sus palabras flotaban en el aire húmedo, y Eco, ahora libre de la cuerda, se acercó cojeando a la puerta, ladrando con más urgencia, su pelaje empapado pegándose a su cuerpo delgado. La tormenta arreciaba, truenos retumbando como latidos enfurecidos del cielo, iluminando el patio con relámpagos que proyectaban sombras danzantes. El agua subía como una bestia viva, garras líquidas que arañaban las paredes, amenazando con inundar la casa por completo. Eco sentía el pánico húmedo en cada respiración, el olor a madera podrida y tierra saturada invadiendo sus sentidos. Pero en medio del caos, una escena emocional se despegó. Valeria, aún en el piso, extendió una mano temblorosa hacia él, no en ira, sino en una súplica confusa. «Ayúdame, perro, por favor». Eco se acercó con cautela, su nariz captando el aroma salado de sus lágrimas mezcladas con el dolor. En un momento de piedad confusa, lamió su mano herida, su lengua áspera pasando sobre la piel hinchada, un gesto que evocaba una empatía compleja. No era perdón, Eco no perdonaba como los humanos, sino un instinto profundo, un eco de conexión en medio del tormento. El lector podía sentirlo, el calor húmedo de la lengua contra la frialdad de la piel, el temblor compartido, un puente frágil entre abusador y abusado que tiraba de las cuerdas del corazón, cuestionando la naturaleza del sufrimiento. Los vecinos irrumpieron finalmente, forzando la puerta con un hombro. «Señora Valeria».
Está bien, gritó el hombre, ayudándola a levantarse mientras la mujer llamaba a emergencias. Eco se apartó, gruñendo suavemente como si respondiera, yo los traje aquí. Ellos lo miraron con asombro, este perro, es como si supiera lo que hace. La ambulancia llegó minutos después, sirenas cortando la noche como cuchillos luminosos, pero Eco, liberado de la cuerda, sintió un impulso irrefrenable. Huyó hacia la calle, el agua chapoteando bajo sus patas, el frío calando sus huesos. Pero entonces, un olor familiar lo detuvo en seco, el aroma de Roberto, el ex de Valeria, un hedor a tabaco rancio y colonia barata que flotaba en el viento, proveniente de un auto estacionado cerca. Eco se tensó, dudando entre regresar a la casa conocida o enfrentar lo desconocido de la noche, con sirenas acercándose y sombras acechando en la oscuridad. Las calles de la ciudad se convirtieron en un laberinto de sombras y luces intermitentes para Eco, que corría cojeando bajo la lluvia que aún caía en cortinas finas, como lágrimas tardías del cielo. El agua fría resbalaba por su pelaje moteado, lavando parcialmente la suciedad acumulada, pero no podía borrar el olor persistente del miedo que lo envolvía como una segunda piel. Sus patas chapoteaban en charcos que reflejaban los faroles amarillos de las avenidas, y cada paso era un recordatorio del dolor en sus costillas magulladas y del hambre que seguía royendo su interior. La libertad, tan ansiada, ahora se sentía como un vacío inmenso, sin la casa deteriorada como refugio, sin la rutina cruel que al menos era predecible. Eco se adentraba en lo desconocido, guiado solo por su nariz hipersensible y el instinto de supervivencia. El asfalto caliente del día se había enfriado con la tormenta, quemando menos las almohadillas de sus patas, pero el olor de la ciudad lo abrumaba, basura putrefacta amontonada en esquinas, con toques dulzones de frutas podridas que tentaban. Su estómago vacío, humo de escapes de autos que rugían como bestias mecánicas, frituras lejanas de tacos en un puesto nocturno, un aroma grasoso que hacía que su boca salivara involuntariamente. Entre todo eso, destellos de libertad, el viento trayendo olores de parques lejanos, de tierra húmeda sin confines, de otros perros que marcaban su territorio con orgullo. Eco zigzagueaba por callejones, evitando los claxones que sonaban como aullidos urbanos amplificados, su cola baja pero no completamente entre las patas, una señal de cautela mezclada con una chispa de curiosidad. En un terreno baldío cerca de un mercado cerrado, Eco detectó un grupo de olores familiares, perros callejeros, una manada unida por la necesidad. Se acercó con sigilo, su cuerpo tenso, gruñendo suavemente como saludo. Allí estaba Luz, la líder, una perra mediana, de pelaje dorado sucio y ojos lechosos que la declaraban ciega, pero sus instintos eran tan agudos que parecía ver más que los demás. Luz no ladraba órdenes, dialogaba, con ladridos codificados, variaciones en tono y duración que transmitían estrategias de caza y alerta. Eco se unió rápidamente, su nariz complementando la percepción de Luz. Un ladrido corto y agudo de ella significaba, comida cerca. Eco respondía con un gruñido bajo confirmando dirección. Juntos, la manada merodeaba contenedores volcados, desenterrando restos de pollo y tortillas endurecidas. Era un diálogo animal fluido. Luz olfateaba el aire con la cabeza alta, Eco guiaba con el hocico pegado al suelo, y los demás seguían en formación instintiva, pero la noche no era segura. Un obstáculo intenso surgió cuando un grupo de humanos crueles, jóvenes con botellas en la mano y risas ebrias, apareció en una esquina. Portaban redes y garrotes, capturando perros callejeros para venderlos o peor. El olor a alcohol fermentado y maldad premeditada llegó antes que sus voces. Luz tensó el cuerpo, emitiendo un ladrido grave de advertencia, y la manada se dispersó en sombras. Eco, usando su percepción única, detectó una trampa oculta, un lazo de alambre camuflado en un charco, oliendo a metal oxidado y miedo de perros anteriores. Ladró con urgencia, un eco amplificado que guió a Luz y a los demás alrededor del peligro, salvando a la manada de la captura. Fue un triunfo inesperado, su sensibilidad, forjada en el abuso, ahora protegía a otros, un acto de agencia que calentaba su pecho más que cualquier comida. La manada se reagrupó en un callejón protegido, bajo el saliente de un techo que goteaba rítmicamente. Allí, entre los olores de orina marcada y ratas escabulléndose, Eco encontró a un cachorro huérfano, un bola de pelaje negro tembloroso, apenas destetado, que se había separado de su madre. El pequeño se acercó gateando, gimiendo con un sonido que perforaba el corazón de Eco como una garra suave. Recordó su propia camada abandonada, el calor perdido de cuerpos apiñados, el lametón protector que nunca volvió.
Sin pensarlo, Eco se acurrucó alrededor del cachorro, lamiéndole el hocico con ternura instintiva, compartiendo el poco calor de su cuerpo flaco. El cachorro se calmó, su respiración sincronizándose con la de Eco, y en ese momento emocional, el perro mayor sintió una oleada de protección profunda. Era una escena que derrite el alma, dos seres vulnerables en la crudeza de la calle, encontrando consuelo mutuo bajo la lluvia residual, evocando lágrimas silenciosas en quien contemplara su vínculo frágil pero puro. Los días en la calle se convirtieron en una rutina de supervivencia: cazar restos al amanecer, esconderse del sol abrasador al mediodía, merodear bajo las estrellas. Luz enseñaba con paciencia ciega, sus ladridos codificados guiando a Eco hacia fuentes de agua en tuberías rotas o charcos limpios. Él, a cambio, ecoaba peligros lejanos, alertando de autos que se acercaban o humanos hostiles. El asfalto caliente quemaba durante el día, el tacto áspero raspando sus patas, pero la libertad compensaba, olores nuevos cada esquina, sonidos de la ciudad como una sinfonía caótica de vida. Sin embargo, el hambre persistía, y las heridas antiguas se infectaban ligeramente, un olor podrido que Eco lamía obsesivamente. Una tarde, mientras la manada descansaba en un parque abandonado, Eco levantó la cabeza bruscamente. Su nariz captó un olor inconfundible: Valeria, el ácido corrosivo de su odio mezclado con el aroma hospitalario de desinfectante y vendajes. Venía en un auto viejo, el motor ronroneando como un gruñido lejano. Eco se tensó, el pelaje erizándose, mientras Luz emitía un ladrido interrogativo. A través de las rejas del parque, vio el vehículo detenerse. Valeria bajaba cojeando, apoyada en una muleta, acompañada por una figura que hizo que el corazón de Eco latiera con fuerza. Roberto, su ex, el hombre cuyo nombre había sido maldecido tantas veces. Sus olores se entretejían, el tabaco rancio de él, la furia contenida de ella. Murmuraban algo, sus voces llegando en fragmentos: el perro sabe demasiado, hay que recuperarlo antes de que cause más problemas. El giro fue devastador. Valeria había aliado con Roberto, no por reconciliación, sino por un propósito oscuro. Eco captó fragmentos de su conversación, interpretándolos a través de tonos y olores. Planeaban capturarlo de nuevo, atraídos por rumores de un perro inteligente en las calles. La traición olía a metal frío y cálculo, un aroma que helaba más que la lluvia. Eco retrocedió en las sombras, el cachorro gimiendo a su lado, mientras el auto se acercaba lentamente, faros cortando la penumbra como ojos depredadores. La manada se dispersó, pero Eco dudaba: ¿huir con Luz o enfrentar lo que venía? El olor de Valeria se intensificaba, acercándose inexorablemente, y el perro sintió que la red del pasado se cerraba de nuevo alrededor de su libertad recién ganada. El motor del auto viejo se apagó con un tosido ronco frente al parque abandonado, y las puertas se abrieron con un chirrido que cortó la noche como un cuchillo oxidado. Eco, oculto entre arbustos espinosos junto a Luz y el cachorro tembloroso, sintió como el aire se cargaba de inmediato con el olor corrosivo de Valeria y el tabaco rancio de Roberto. Era una mezcla nauseabunda que le revolvió el estómago vacío: ácido de odio viejo, alcohol fermentado y algo nuevo, un aroma metálico y grasoso que solo podía significar una cosa: redes, cadenas y jaulas. Los dos humanos bajaron del vehículo cojeando, ella con la muleta, él con una botella en la mano, y comenzaron a avanzar hacia el terreno baldío, linternas barriendo la oscuridad como ojos depredadores. Valeria susurraba con voz ronca: es él, lo sé. Ese maldito perro inteligente que todos comentan en el barrio. Si lo vendemos a las peleas, recuperamos todo lo que perdimos. Roberto soltó una carcajada ebria. Y de paso nos deshacemos del problema. Dos pájaros de un tiro. Eco captó cada palabra, no por su significado exacto, sino por el tono venenoso y el olor a codicia que emanaba de ambos. Luz, a su lado, gruñó bajito, sus orejas ciegas orientadas hacia el peligro, pero Eco le rozó el flanco con el hocico en señal de silencio. No era momento de huir, algo en su interior, forjado por meses de maltrato y supervivencia, le decía que debía enfrentar lo que venía. Los humanos lo encontraron rápido. Una red voló desde las manos de Roberto, cayendo sobre Eco y el cachorro antes de que pudieran reaccionar. El peso de la malla lo aplastó contra el suelo húmedo, las cuerdas cortando su piel ya magullada. El cachorro gimió aterrorizado, y Eco intentó protegerlo con su cuerpo, pero un golpe seco en el lomo con un palo lo dejó jadeante. «Cállate, bestia», gritó Valeria,
su rostro iluminado por la linterna mostrando una sonrisa torcida que olía a victoria amarga. Lo arrastraron hasta el maletero del auto, donde ya había una jaula oxidada preparada. Luz y el resto de la manada habían desaparecido en las sombras. Eco estaba solo de nuevo, pero esta vez en manos de algo mucho peor que los golpes matutinos. Lo llevaron a un galpón abandonado en las afueras industriales de la ciudad, un lugar donde el aire apestaba a sangre seca, orina vieja y sudor humano excitado por la violencia. Era una arena improvisada para peleas ilegales, un círculo de tierra compacta rodeado por gradas de madera podrida, iluminado por focos colgantes que zumbaban como insectos furiosos. Decenas de hombres gritaban y apostaban, botellas chocando, billetes cambiando de manos. Eco fue sacado de la jaula a tirones, un bozal improvisado de cinta adhesiva cubriéndole el hocico para evitar mordidas iniciales. Lo empujaron al centro del círculo, donde ya esperaba su primer oponente, un pitbull musculoso con cicatrices frescas y ojos inyectados en sangre, encadenado hasta el momento del combate. El obstáculo era brutal. El pitbull fue soltado y cargó de inmediato, sus gruñidos resonando como truenos en el galpón cerrado. Eco, debilitado por el hambre y las heridas, sintió el impacto cuando el otro perro lo embistió, rodando por la arena pegajosa que olía a sangre y miedo acumulado. El tacto era asfixiante, polvo entrando en sus pulmones, la cinta adhesiva raspando su hocico, el peso del oponente aplastándolo. Los humanos rugían: «Mátenlo». Apuesta doble por el nuevo. Valeria y Roberto observaban desde una esquina elevada, sus rostros iluminados por la codicia. «Este perro es un demonio», gritó alguien en la multitud, y las risas ebrias llenaron el espacio, pero Eco no peleó como esperaban. En lugar de responder con violencia ciega, usó su arma más poderosa, su capacidad para ecoar emociones. Mientras el pitbull lo atacaba, Eco captó el olor subyacente de miedo en su oponente, un animal maltratado como él, forzado a la furia por el dolor. En vez de morder con rabia, Eco emitió un gemido largo y profundo, un sonido que vibraba con su propia vulnerabilidad, reflejando el terror oculto del otro perro. El pitbull vaciló, confundido, y Eco amplificó el eco, rodó debajo de él, exponiendo su vientre en un gesto de sumisión extrema que, paradójicamente, desató el pánico reprimido del oponente. El pitbull retrocedió gimiendo, negándose a atacar, y de pronto comenzó a ladrar descontrolado hacia los humanos, como si hubiera reconocido al verdadero enemigo. El caos se desató. Otros perros en jaulas cercanas, contagiados por el eco emocional que Eco proyectaba, miedo amplificado, rabia redirigida, empezaron a aullar y golpear sus prisiones. Un rottweiler rompió su cadena oxidada y cargó contra los espectadores. Gritos de pánico reemplazaron las apuestas, botellas volaron, sillas se volcaron. Valeria gritó: «Controlen a esos animales», pero era tarde. Eco, aprovechando la confusión, rasgó la cinta de su bozal con los dientes y corrió hacia una puerta lateral entreabierta. El cachorro, que habían metido en la misma jaula, siguiéndolo aterrorizado, la arena pegajosa se adhería a sus patas, el olor a sangre y sudor humano lo asfixiaba, pero el triunfo era palpable. No había ganado peleando, sino desarmando el sistema desde dentro, convirtiendo el miedo de los perros en una rebelión colectiva. Corrió por pasillos oscuros del galpón, oyendo detrás los gritos de «atrapen al perro inteligente», y disparos al aire que resonaban como truenos artificiales. Salió a la noche abierta, el aire fresco golpeándolo como una bendición, pero no se detuvo. Sus patas sangraban, su respiración era un jadeo ardiente, pero la libertad lo impulsaba. Sin embargo, mientras corría por calles desiertas bajo la luna pálida, Eco se dio cuenta de algo terrible: había dejado un rastro inconfundible. Su sangre, su orina marcada por el miedo, su olor único de resiliencia y dolor. Ese rastro llevaba directo hacia los humanos que ahora tendrían razones mayores para cazarlo, y, sin saberlo, también hacia la policía, porque uno de los espectadores aterrorizados había marcado el número de emergencias en medio del caos. Sirenas lejanas comenzaron a sonar, un eco nuevo que lo perseguía, y Eco sintió un olor final de traición flotando en el viento, la traición de su propia inteligencia, que lo había salvado pero también lo había convertido en el centro de una tormenta mucho mayor. Corrió más rápido, el corazón latiendo como un tambor de guerra, preguntándose si alguna vez encontraría un lugar donde su capacidad de ecoar emociones no lo condenara. Las sirenas se acercaron como un coro de justicia implacable, cortando la noche con su ulular rojo y azul que iluminaba las calles desiertas. Eco corría sin rumbo fijo,
las patas sangrantes dejando un rastro intermitente sobre el asfalto húmedo, el corazón latiéndole tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho flaco. El olor a sangre propia se mezclaba con el de la arena pegajosa del galpón, con el sudor humano aterrorizado y con el humo de los disparos al aire que aún le zumbaba en los oídos. Detrás de él, el caos que había desatado seguía expandiéndose, gritos, ladridos enloquecidos, el crujido de jaulas rompiéndose. Su rastro, ese olor único de resiliencia, dolor y miedo amplificado, había guiado a la policía directamente hacia el lugar de las peleas ilegales. Patrullas irrumpieron en el galpón minutos después de su huida. Los focos de los vehículos barrieron el interior, revelando la escena dantesca: perros heridos, humanos huyendo en todas direcciones, dinero y botellas esparcidos por el suelo. Valeria y Roberto intentaron escapar por una puerta trasera, pero los agentes los interceptaron. «Sueltos». «Manos arriba», gritó un policía mientras esposaba a Roberto, que apestaba a alcohol y pánico. Valeria, con la muleta caída al suelo, forcejeó débilmente. «No fui yo». «El perro, todo fue por el perro», balbuceó, pero su voz se perdió entre las órdenes y los ladridos de los animales rescatados. Los cargos cayeron como un mazazo: crueldad animal organizada, peleas ilegales, posesión de sustancias. El rastro de Eco, sin que él lo supiera, había sido la pista decisiva. Mientras tanto, Eco seguía corriendo hasta que sus fuerzas se agotaron. Una herida profunda en el flanco izquierdo, abierta durante el caos del galpón, sangraba copiosamente. Cada paso era un latigazo de fuego. El mundo se volvía borroso, las luces de la ciudad se fundían en manchas, los olores se debilitaban. Tropezó en un callejón oscuro y cayó sobre un montón de cartones húmedos, jadeando con dificultad. El frío de la noche lo envolvía, el tacto áspero de los cartones contra su piel herida, el olor a podredumbre y orina vieja impregnando todo. Estaba herido de gravedad, la hipotermia acechando de nuevo, y por primera vez desde que escapó de la casa, sintió que la muerte olía cerca, un aroma vacío, sin emociones, solo silencio. Fue entonces cuando unas pisadas suaves se acercaron. Un olor familiar, cálido como pan recién horneado mezclado con bondad humana, llegó antes que la figura. Era la mujer joven del paraguas roto, la transeúnte compasiva que había intentado ayudarlo semanas atrás frente a la casa de Valeria. Ahora llevaba un abrigo grueso y una linterna pequeña. «Aquí estás, perrito», susurró con voz temblorosa al verlo. Se llamaba Ana, aunque Eco solo captaba su esencia: calma, empatía, un aroma dulce que contrastaba con todo lo que había conocido. Se arrodilló a su lado sin miedo, sus manos enguantadas palpando con cuidado las heridas. Eco gruñó débilmente por instinto, pero el olor de ella no tenía amenaza, era justicia como aire limpio después de una tormenta, un perfume de esperanza que lo envolvió. Ana lo levantó con dificultad. Eco era grande para su delgadez, y lo llevó a su pequeño departamento en las afueras. Allí, bajo una luz cálida de lámpara, lo acostó sobre una manta suave por primera vez en su vida. El tacto era increíble: algodón limpio, tibio, sin el frío de baldosas rotas ni la arena pegajosa de la violencia. Ana limpió sus heridas con agua tibia y antiséptico, el olor punzante del medicamento le escocía la nariz, pero el dolor se suavizaba con cada caricia. Le dio comida blanda, arroz con pollo desmenuzado, que Eco devoró con avidez, el sabor cálido y salado llenando el vacío de días. Vendajes suaves cubrieron sus cortes, un tacto protector que lo hacía cerrar los ojos por primera vez sin vigilancia. Los días siguientes fueron un triunfo lento y sanador. Ana lo cuidaba con paciencia infinita, hablándole en voz baja mientras le cambiaba las vendas: «Eres un valiente, ¿sabes? Todo el barrio habla de cómo ese perro listo provocó el cierre de las peleas». Eco no entendía las palabras, pero captaba el tono: admiración, cariño. Lamía su mano en respuesta, un gesto que se volvía habitual. Una tarde, mientras Ana lo cepillaba con suavidad, Eco apoyó la cabeza en su regazo y dejó escapar un suspiro profundo. En ese instante de conexión táctil, el calor de su cuerpo, el ritmo tranquilo de su corazón, el olor a jabón y seguridad, Eco perdonó. No era un perdón humano cargado de conceptos, era un eco instintivo de paz, una entrega total a la primera bondad verdadera que había conocido. El lector podía sentirlo: el peso de la cabeza canina, el temblor leve de emoción contenida, la lágrima que Ana dejó caer sin vergüenza sobre el pelaje moteado. Las noticias corrieron rápido. En la televisión local,
imágenes borrosas del galpón rescatado, perros siendo atendidos por veterinarios, Valeria y Roberto frente a un juez. Eco, desde la ventana del departamento de Ana, veía el mundo pasar, niños jugando, perros paseados con correas sueltas, aromas de vida cotidiana que ya no olían a amenaza. Su cuerpo sanaba, las costillas prominentes comenzaban a cubrirse de músculo, el pelaje recuperaba brillo. Ana lo sacaba a caminar corto, siempre con correa suave, y Eco trotaba a su lado con la cola medio alzada, un triunfo cotidiano que sabía a libertad ganada, pero una noche, mientras la ciudad dormía bajo un cielo estrellado, Eco levantó la cabeza bruscamente desde su cama junto a la puerta. Su nariz captó un olor que cortó la paz como un cuchillo, Valeria. El ácido corrosivo de su odio, ahora debilitado por el miedo y la derrota, pero inconfundible. Había escapado de la custodia provisional, un error administrativo, un guardia distraído, y su aroma se acercaba lentamente, cojeando, cargado de desesperación. Eco se puso en pie, el pelaje erizándose, un gruñido bajo saliendo de su garganta. Ana dormía en la habitación contigua, ajena al peligro que acechaba afuera. El olor se intensificaba, pasos irregulares en la acera, el clic de la muleta contra el pavimento. Valeria estaba allí, afuera, y su odio regresaba como una sombra que se negaba a desaparecer. Eco se plantó frente a la puerta, los ojos ámbar brillando en la oscuridad, listo para proteger lo único bueno que la vida le había dado. El karma aún no había terminado su ciclo, y la noche prometía una confrontación final. La puerta del departamento de Ana tembló bajo un golpe irregular, como si alguien apoyado en una muleta intentara derribarla con puro odio contenido. Eco ya estaba allí, erizado, un gruñido bajo y continuo vibrando en su pecho como un motor encendido. El olor de Valeria atravesaba la madera, ácido corrosivo debilitado por el miedo, mezclado con sudor frío, alcohol barato y algo más profundo, un aroma salado y metálico que Eco reconoció instintivamente como arrepentimiento prematuro. Ana se despertó sobresaltada, el corazón latiéndole tan fuerte que Eco lo sintió en el suelo antes de oír sus pasos descalzos. ¿Quién es a esta hora?, murmuró mientras encendía la luz del pasillo y se acercaba a la mirilla. Desde el otro lado, la voz de Valeria sonó rota, casi irreconocible. Sé que está ahí, sé que el perro está contigo. Ábreme, por favor, solo quiero hablar. Ana dudó, mirando a Eco, que no había dejado de gruñir. El perro avanzó un paso, colocándose entre ella y la puerta, la cola rígida, los ojos ámbar brillando con una intensidad que Ana nunca le había visto. Tranquilo, muchacho, susurró ella, pero su mano temblaba al girar la llave. Abrió solo una rendija, la cadena de seguridad aún puesta. Valeria apareció en el umbral, demacrada, el cabello grasiento pegado a la frente, la muleta clavada en el suelo como un bastón de condena, los ojos hundidos y enrojecidos por noches sin dormir. ¿Qué quieres?, preguntó Ana con voz firme, aunque el miedo le apretaba la garganta. Valeria intentó avanzar, pero la cadena la detuvo. El perro, él me arruinó todo. Por su culpa estoy así, por su culpa me quitaron la casa, el trabajo, todo. Su voz se quebró, y un sollozo escapó de sus labios, un sonido húmedo y desgarrador que olía a lágrimas saladas. Eco dejó de gruñir por un segundo, la cabeza ladeada, captando el cambio, el ácido del odio se diluía rápidamente, reemplazado por un aroma nuevo, amargo y profundo, como café quemado mezclado con desesperación. Era dolor humano puro, el mismo que él había ecoado durante meses. Ana, valiente, soltó la cadena y abrió la puerta del todo. Entra, pero si levantas la voz o haces cualquier cosa, llamo a la policía ahora mismo. Valeria asintió con la cabeza gacha y entró cojeando, el clic de la muleta resonando en el silencio del departamento. Se dejó caer en el sofá viejo que Ana usaba para ver televisión, el cuerpo encorvado como si cargara un peso invisible. Eco se mantuvo a distancia, olfateando el aire con cautela, listo para saltar si era necesario. El obstáculo era claro, un intento de secuestro emocional o físico. Valeria quería llevarse al perro, culparlo, tal vez lastimarlo una última vez para sentir que recuperaba algo de control. Todo empezó con mi infancia, comenzó Valeria de pronto, la voz baja, mirando al suelo. Tenía 7 años cuando un perro callejero me mordió la cara. Me dejaron cicatrices aquí, señaló una línea tenue en la mejilla que Eco nunca había notado bajo el maquillaje barato. Desde entonces les tengo terror y odio.
Cuando encontré a este, miró a Eco por primera vez, pensé que podría dominar el miedo golpeándolo. Que si yo era la fuerte, ya no me daría miedo ningún perro. Pero cada golpe que le daba, era a mí misma a quien golpeaba. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, saladas y calientes, el olor inundando la habitación como una tormenta inesperada. Eco se acercó despacio, las patas silenciosas sobre el linóleo. Su nariz captaba capas y capas, el trauma infantil como un olor rancio y enquistado, el divorcio como humo amargo, la culpa reciente como sal fresca sobre una herida abierta. Valeria extendió una mano temblorosa, no para golpear, sino para tocar. Tú me arruinaste todo, repitió, pero esta vez sin veneno, solo con una tristeza infinita. Eco olfateó sus dedos, reconociendo el mismo aroma de las manos que lo habían alimentado a veces, entre golpe y golpe. Entonces, en un acto de agencia pura, usó su don, ecoó deliberadamente el dolor de ella, reflejándolo con un gemido bajo y prolongado que vibró en el aire como una nota grave de violonchelo. Valeria se sobresaltó, pero no retiró la mano. El gemido de Eco parecía hablarle directamente al alma, le mostraba su propio sufrimiento amplificado, el ciclo de violencia que había creado. Ella comenzó a sollozar con más fuerza, los hombros temblando. Lo siento tanto, susurró entre hipidos. Ana, que observaba desde la cocina con el teléfono en la mano lista para marcar, sintió que las lágrimas le picaban los ojos. Eco se acercó más y, en un gesto que nadie esperaba, apoyó la cabeza en la rodilla de Valeria. El tacto fue eléctrico, el calor del pelaje contra la tela fría de sus pantalones, el peso suave de una cabeza que había recibido tanto daño ahora ofreciendo consuelo. Valeria acarició el pelaje moteado con dedos vacilantes, primero con miedo, luego con ternura creciente. La tensión en el aire se disolvió lentamente. Eco alertó con un ladrido corto cuando Valeria intentó levantarse demasiado rápido, desarmando cualquier resto de amenaza con pura presencia. No te lo voy a quitar, dijo ella al fin, mirando a Ana con ojos hinchados. Ya perdí todo por odiar. No quiero perder lo poco que me queda de humanidad. Se inclinó hacia Eco, sus frentes casi tocándose, y susurró, perdóname, si puedes. El perro lamió una lágrima que caía por la mejilla de ella, el sabor salado recordándole todas las veces que había lamido sus propias heridas. Era redención parcial, un puente frágil construido sobre ruinas, y el lector podía sentir la profundidad, el temblor de los dedos humanos en el pelaje, el suspiro compartido, la empatía que brotaba por ambos lados del abismo. Valeria se quedó casi una hora, hablando en voz baja sobre su vida rota, sobre el trauma que la había convertido en monstruo. Ana le sirvió té caliente, el vapor subía con aroma a manzanilla calmante, diluyendo los olores de odio residual. Eco se acostó entre las dos mujeres, la cabeza sobre las patas, vigilante pero en paz. Cuando Valeria se levantó para irse, prometió no volver a acercarse si no era bienvenida. Cuídalo, dijo a Ana con voz ronca. Se lo merece más que nadie. La puerta se cerró suavemente detrás de ella. Eco acompañó a Ana hasta la ventana, observando cómo Valeria cojeaba bajo la luz de los faroles, la figura encorvada pero más ligera, como si hubiera dejado una carga pesada en ese sofá. El olor que quedaba en el aire ya no era de odio puro, era de arrepentimiento salado. Los días siguientes al encuentro nocturno con Valeria transcurrieron en una calma tensa dentro del pequeño departamento de Ana. Eco, ya casi completamente recuperado, pasaba las mañanas tumbado junto a la ventana, observando el ir y venir de la calle con ojos ámbar que reflejaban una vigilancia serena. El pelaje moteado había recuperado su brillo, las costillas ya no se marcaban como acusaciones bajo la piel, y sus movimientos eran fluidos, llenos de una energía contenida que Ana celebraba con caricias y premios de carne seca. Sin embargo, algo en el aire había cambiado desde aquella noche, un olor residual de Valeria flotaba en los rincones, no de odio, sino de arrepentimiento salado que se negaba a disiparse del todo. Eco lo captaba cada vez que Ana abría la puerta para sacar la basura o recibir el correo, un hilo tenue pero persistente que lo ponía en alerta. Una tarde de diciembre, cuando el sol se filtraba débil a través de nubes grises y el aire traía el aroma lejano de pinos navideños de los mercados cercanos, Eco levantó la cabeza bruscamente desde su manta. Su nariz se arrugó, un olor nuevo y alarmante se imponía sobre los habituales. Era Valeria otra vez, pero esta vez mezclado con algo químico y enfermizo, un hedor dulzón y podrido que Eco asociaba instintivamente con muerte lenta. Medicamentos, sudor febril,
vómito contenido. Ana estaba en la cocina preparando café, tarareando una canción suave, cuando Eco se puso en pie y emitió un ladrido corto y urgente, diferente a sus alertas habituales. Corrió hacia la puerta, rascando la madera con las patas, la cola rígida. «¿Qué pasa, muchacho?», preguntó Ana, secándose las manos en un trapo. Abrió la puerta y el olor la golpeó también, aunque de forma más sutil para su nariz humana. En el pasillo del edificio, apoyada contra la pared, estaba Valeria. Más delgada, pálida como papel, con ojeras moradas que parecían tatuadas. La muleta ya no era suficiente, se sostenía con dificultad, respirando en jadeos cortos. «Ayúdame, por favor», susurró antes de que las piernas le fallaran y se deslizara hasta el suelo. Ana reaccionó rápido, arrodillándose a su lado. «Dios mío. ¿Qué te pasa?». Valeria intentó hablar, pero solo salió un hilo de voz. «El hospital, me dieron licencia, es el hígado, por las pastillas, demasiado tiempo». Eco se acercó despacio, olfateando el aire cargado de enfermedad. Captó el secreto final: aquellas pastillas que había movido meses atrás no eran solo analgésicos, eran un veneno lento que Valeria había consumido en exceso para escapar del dolor emocional después del divorcio, y ahora su cuerpo pagaba la cuenta. El karma, que había empezado como un eco sutil de sus propios actos, se cerraba en un círculo completo y fatal. Sin intervención, olería a muerte en días. El obstáculo fue inmediato y visceral. Valeria se negaba a volver al hospital público, donde la habían tratado con indiferencia y la habían dejado ir con recetas insuficientes por falta de recursos. «No quiero morir sola en una sala llena de extraños», sollozó, las lágrimas cayendo calientes sobre el suelo frío. Ana, dividida entre el miedo y la compasión, miró a Eco como buscando consejo. El perro, en un acto de agencia profunda, tomó la decisión por ambos. Se colocó junto a Valeria, empujándola suavemente con el hocico hacia Ana, luego corrió al interior y trajo en la boca el teléfono móvil de la mesa, depositándolo a los pies de su dueña con un ladrido insistente. Ana entendió, no era venganza lo que Eco pedía, sino cierre. Llevaron a Valeria al sofá, donde se recostó temblando. Ana llamó a una amiga enfermera que trabajaba en una clínica privada, explicando la situación con voz urgente. Mientras esperaban, la confrontación final se desplegó en voz baja y lágrimas. Valeria miró a Eco, que se había acostado a sus pies, la cabeza apoyada en sus zapatillas gastadas. «Tú lo sabías, ¿verdad? Desde el principio. Cada vez que te golpeaba, olías mi dolor y lo devolvías multiplicado. Me obligaste a verme». Eco levantó la vista, sus ojos ámbar encontrándose con los de ella sin rencor, solo con una quietud profunda. Lamió su mano fría, un gesto lento y deliberado que sabía a paz cálida, a perdón canino que no necesitaba palabras. Ana preparó té de manzanilla y sopa caliente, los aromas llenaron el departamento, diluyendo el olor a enfermedad con notas de hogar y cuidado. Valeria comió un poco, las manos temblando, y habló como nunca lo había hecho, del miedo infantil al perro que la mordió, del matrimonio tóxico con Roberto, de cómo había trasladado todo su odio a Eco porque era el único ser que no podía responder con palabras. «Pensé que si te dominaba, dominaría todo el dolor. Pero tú nunca te rompiste. Solo reflejaste lo que yo era». Las lágrimas caían sin control, y Eco, en un triunfo definitivo de su resiliencia, subió al sofá con cuidado y apoyó la cabeza en su regazo. El peso fue reconfortante, el calor de su cuerpo un bálsamo contra el frío de la muerte que acechaba. La enfermera llegó al anochecer, con medicamentos adecuados y un plan de tratamiento en casa. Diagnosticó daño hepático avanzado pero reversible si se actuaba rápido, desintoxicación, reposo absoluto, cuidados constantes. Ana, sin dudarlo, ofreció el sofá como cama temporal. «Quédate aquí hasta que estés mejor. No estarás sola». Valeria intentó protestar, pero la mirada de Eco, tranquila, firme, la silenció. Era el ciclo cerrando. El perro que había sufrido su odio ahora guiaba su salvación. Los días siguientes fueron de cuidados compartidos. Ana trabajaba turnos cortos y volvía corriendo. Eco nunca se apartaba de Valeria, acostado a sus pies o lamiéndole la mano cuando el dolor la hacía gemir. El perro usaba su sensibilidad para alertar, ladraba suavemente cuando la fiebre subía, traía el termómetro en la boca, incluso empujaba el vaso de agua hacia ella. Valeria, debilitada pero lúcida, cambió.
Aprendió a acariciar sin miedo, a hablarle en voz baja contándole historias de su infancia antes del trauma, a reír cuando Eco rodaba juguetón para animarla. Me salvaste 2 veces, le dijo una noche, mientras Ana dormía en la habitación contigua. Primero me mostraste mi oscuridad, ahora me das luz. La recuperación fue lenta pero constante. El olor a enfermedad se desvaneció poco a poco, reemplazado por aromas de vida, sopas caseras, jabón fresco, el pelaje limpio de Eco después de sus baños. Una mañana de diciembre claro, con el sol inundando el departamento, Valeria se levantó sin muleta por primera vez. Caminó tambaleante hasta la ventana, Eco a su lado, y miró el mundo exterior con ojos nuevos. Ya no tengo miedo, susurró, rascando detrás de las orejas del perro. Ni a los perros, ni a mí misma. El cierre llegó de forma natural. Valeria se mudó a un pequeño cuarto alquilado cerca, pero visitaba todos los días. Ayudaba con los gastos de Ana, trabajaba remoto en lo que podía, y juntos, mujer redimida, mujer compasiva y perro resiliente, formaron una familia improvisada. Eco corría libre en el parque con Ana, pero siempre volvía a saludar a Valeria con la cola en alto, lamiéndole la mano como recordatorio de que el perdón es posible. Una tarde, sentados los 3 en el sofá viendo la puesta de sol, Valeria apoyó la cabeza en el lomo de Eco y Ana acarició su pelaje. Los latidos de los 3 se sincronizaron en un ritmo tranquilo, paz cálida, caricias gentiles, olores de hogar y amor ganado con dolor. Eco cerró los ojos, sintiendo por primera vez en su vida que su capacidad de ecoar emociones no era una maldición, sino un don que había cerrado un círculo de sufrimiento y lo había transformado en sanación. En la calle, la ciudad seguía su curso, indiferente. Pero dentro de aquel pequeño departamento, un perro mestizo había demostrado que el karma no siempre es castigo, a veces es un eco que, reflejado con paciencia y resiliencia, devuelve luz donde solo había oscuridad. Y mientras el sol se ocultaba, Eco suspiró contento, sabiendo que, por fin, su historia no era de víctima eterna, sino de quien, sin palabras, había enseñado a 2 humanas rotas a volver a ser enteras.